El último aliento. Las luces tenues del hospital parpadeaban con un ritmo monótono, creando un ambiente de melancolía que parecía reflejar el estado de su alma. María se encontraba en la cama, rodeada de tubos y monitores que emitían un murmullo constante, como si el propio edificio le susurrara su destino. Era un lugar donde la vida y la muerte coqueteaban, un limbo entre el aliento y el silencio. La enfermedad había consumido su cuerpo, dejándola delgada y frágil, pero su mente seguía activa, llena de recuerdos, sueños y, sobre todo, reflexiones. Con cada respiración, sentía que se acercaba más al final de su camino, pero en su interior ardía una chispa de determinación. No quería irse sin hacer sentir su voz, sin dejar un legado que hablara de su lucha y su verdad. Cerró los ojos y se permitió un momento de paz. Las memorias comenzaron a fluir, imágenes de su vida se superpusieron a la realidad del hospital. Recordó su infancia, llena de risas y juegos, y luego el amor apasionado que había conocido. Su mente se detuvo en Joaquín, su esposo. La primera vez que se encontraron, la chispa que había surgido entre ellos había sido como un rayo que iluminaba su mundo. Pero con el tiempo, ese rayo se había convertido en una tormenta, y ahora se preguntaba si el amor que habían compartido alguna vez había valido la pena. Sintió la necesidad de expresar lo que llevaba dentro. Con un esfuerzo que le costó lágrimas, María tomó el bolígrafo que descansaba en la mesa de noche y comenzó a escribir en una hoja de papel, su letra temblorosa pero decidida. Esta es mi última plegaria. Las palabras fluían, cada frase llena de un peso que se había acumulado a lo largo de los años. Escribió sobre su amor, su dolor, la traición que había sentido. No quería que su historia se perdiera en la oscuridad, quería que alguien, alguna vez, la escuchara. Perdóname, Joaquín, escribió. Perdóname por no ser suficiente, por no haber visto las señales. Pero, sobre todo, perdóname por haberme dejado llevar por la oscuridad de tu traición. Mientras las palabras salían de su pluma, una sensación de liberación la envolvió. Cada trazo era una pieza de su alma que dejaba atrás, y con cada línea, su corazón se sentía más ligero. Se dio cuenta de que, aunque su tiempo era limitado, todavía tenía el poder de contar su historia y de hacer que su voz resonara más allá de las paredes de aquel hospital. Afuera, el cielo comenzaba a oscurecerse, una señal de que la noche se aproximaba. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas lejanas, y en el silencio de su habitación, María elevó una plegaria silenciosa al universo. No quería morir en la oscuridad, quería que su luz brillara incluso después de su partida. Al cerrar los ojos nuevamente, sintió la familiaridad del dolor, pero en lugar de permitir que la desesperanza la abrumara, buscó el destello de esperanza que aún existía en su corazón. Quizás su vida había estado marcada por la traición y el sufrimiento, pero también había sido un viaje de amor, aprendizaje y fuerza. Entre la luz y la oscuridad, estoy lista para enfrentar lo que venga, pensó. Esta es mi última plegaria, y prometo que no será en vano. Con esa resolución, María continuó escribiendo, transformando sus pensamientos en un testamento de su existencia. Su voz, aunque tenue, resonaría con fuerza, y su historia se convertiría en un faro de esperanza para quienes enfrentaban sus propias batallas. El último aliento de María no sería un susurro de derrota, sino un grito de valentía, una proclamación de su voluntad de vivir, incluso en medio de la muerte. Recuerdos olvidados. El aire fresco de la mañana se filtraba por la ventana abierta de su habitación, trayendo consigo el aroma del café recién hecho. María sonreía mientras recordaba los momentos sencillos de su infancia, aquellos días en que la vida era una aventura llena de sueños. Era una niña inquieta, con una curiosidad insaciable y un espíritu libre. Los recuerdos danzaban en su mente como mariposas, llevándola de regreso a un tiempo más feliz. La imagen de su madre aparecía nítidamente en su mente, su risa cálida resonando en el aire mientras le contaba historias de hadas y héroes. Su madre siempre había sido su refugio, el faro que la guiaba a través de las tormentas. Era un tiempo en que la inocencia aún reinaba en su corazón, antes de que la vida comenzara a arrojar sombras sobre sus sueños. Los días de escuela llenaban su memoria con risas y juegos. Recordó a sus amigos, aquellos niños despreocupados que corrían por el patio, persiguiéndose y riendo. Las promesas de lealtad eterna, los secretos susurrados bajo el sol y las travesuras que hacían para evadir a los maestros.
Aquellos momentos de alegría se sentían tan lejanos ahora, como un eco difuso de un pasado que se desvanecía. Pero, al igual que el brillo del sol se oculta detrás de las nubes, la oscuridad comenzó a infiltrarse en su vida. La transición a la adolescencia trajo consigo inseguridades y desilusiones. Las amistades se desvanecieron, reemplazadas por rivalidades y celos. María se sentía atrapada en un mundo que a veces parecía hostil, pero había una chispa de luz que la mantenía viva, su primer amor. Recordó a Alejandro, su primer amor, como una explosión de color en su vida gris. Era un chico dulce y soñador, con una sonrisa que iluminaba incluso los días más oscuros. Pasaban horas hablando sobre sus sueños y compartiendo secretos, creando un refugio solo para ellos dos. María había sentido que el mundo era perfecto cuando estaba a su lado, como si cada estrella en el cielo brillara solo para ellos. Pero, como en todos los cuentos de hadas, la realidad interrumpió su historia. La primera traición llegó de la mano de la juventud, un rumor, una mirada furtiva, y el corazón de María se rompió. Alejandro le había sido infiel, y esa herida la marcó profundamente, dándole un sabor amargo a su experiencia del amor. Desde entonces, las sombras comenzaron a alargarse, y el miedo a la traición se instaló en su corazón. Las memorias de sus años universitarios la arrastraron a un nuevo mundo de esperanza y ambición. El deseo de ser escritora la llevó a dejar su hogar y mudarse a la ciudad. Allí, se encontró rodeada de mentes brillantes, soñadores como ella, y la emoción de crear algo nuevo llenaba su ser. Pero las luces de la ciudad también ocultaban sombras. A medida que se adentraba en ese mundo, se dio cuenta de que la traición no era solo un eco del pasado, era un ciclo que parecía repetirse. Fue en ese entorno donde conoció a Joaquín. Al principio, su relación fue un torbellino de pasión y emoción. Joaquín era carismático, exitoso y la hacía sentir especial. Pero con el tiempo, las sombras comenzaron a surgir nuevamente. Las promesas de amor eterno se desvanecieron a medida que el trabajo y las ambiciones personales comenzaron a interponerse en su camino. María sintió que había perdido su voz en la relación, atrapada entre las expectativas y el deseo de complacer a su esposo. Mientras los recuerdos se apoderaban de ella, María sintió una mezcla de nostalgia y tristeza. Había perdido tanto, y, sin embargo, había ganado en el proceso. Con cada experiencia, cada traición, había encontrado una nueva fortaleza. El dolor la había moldeado, y aunque su cuerpo se debilitaba, su espíritu seguía luchando. Decidida a no dejar que las sombras dominaran su vida, tomó su cuaderno y comenzó a escribir. Con cada palabra, se aferraba a la luz que una vez había brillado en su corazón. No dejaré que el miedo me paralice, escribió. No permitiré que la traición defina mi historia. Mientras su pluma danzaba sobre la página, María comprendió que, a pesar de las decepciones, todavía había esperanza. La vida era una mezcla de luz y oscuridad, y ella estaba lista para abrazar ambas. La última plegaria no solo sería una despedida, sino un testamento de su resiliencia y de su deseo de ser recordada no como una víctima, sino como una guerrera. La revelación de la verdad. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación de María con un brillo cálido y dorado. Sin embargo, esa mañana, la claridad del día no podía ahogar la tormenta que rugía en su interior. Con cada latido, la ansiedad crecía, como si un oscuro presagio la acechara, esperando el momento adecuado para revelarse. Mientras sus pensamientos se agitaban, decidió que era hora de hacer lo que había estado posponiendo. Se levantó de la cama con esfuerzo, luchando contra el cansancio que siempre la acompañaba. Sabía que Joaquín estaba en la oficina, trabajando como de costumbre. En su mente, se formaba una imagen de la conversación que iba a tener con él, una mezcla de preguntas y acusaciones. Necesitaba saber la verdad. Con un profundo suspiro, tomó su teléfono y marcó el número de Joaquín. La llamada se conectó rápidamente, y la voz familiar de su esposo llenó el espacio, pero algo en su tono sonaba distante. «María, ¿todo bien?» Su corazón latía con fuerza mientras respondía, «Necesito hablar contigo». «Es urgente». La respuesta de Joaquín fue un murmullo de consentimiento, y acordaron encontrarse en su cafetería favorita, un lugar que había sido testigo de tantos momentos felices entre ellos. Al llegar, el ambiente era diferente.
Las risas y las conversaciones de otras parejas parecían ajenas a su realidad. Se sentó en una mesa junto a la ventana, observando cómo el mundo seguía su curso mientras su vida se desmoronaba. Joaquín llegó poco después, con su sonrisa habitual, pero los ojos de María no se dejaban engañar. Sabía que detrás de esa fachada se escondía algo más. ¿Qué sucede, cariño?, preguntó él, tomando asiento. Su tono era despreocupado, pero María notó una leve tensión en su postura. Era un detalle que no había percibido antes, pero ahora le parecía evidente. Joaquín empezó, tratando de mantener la calma, he sentido que hay algo que no me has contado. He estado pensando en nuestra relación, en los cambios que hemos pasado. Las palabras fluyeron con sinceridad, y se sintió aliviada al expresar lo que había estado guardando. La expresión de Joaquín cambió. Por un momento, sus ojos se oscurecieron, como si una sombra pasara sobre su rostro. ¿A qué te refieres? ¿De qué cambios hablas? Fue entonces cuando María decidió que ya no podía esperar más. He visto mensajes en tu teléfono, Joaquín. Mensajes que no estaban destinados para mí. La acusación colgó en el aire entre ellos, pesada y palpable. Un silencio tenso se apoderó del lugar. María podía sentir el sudor en su frente mientras esperaba su respuesta. Finalmente, él soltó una risa nerviosa, intentando desviar la conversación. No sé de qué hablas, María. ¿Mensajes? ¿No estás exagerando un poco? La incredulidad de su esposo la hirió más de lo que había imaginado. No estoy exagerando. He visto los nombres. Julieta. Dices que es solo tu asistente, pero ¿qué más hay? La impotencia se transformó en rabia, y la verdad que había temido durante tanto tiempo comenzaba a desbordarse. Joaquín se quedó en silencio, y el color de su rostro se desvaneció lentamente. La verdad había sido revelada, y no había nada que pudiera ocultar. No es lo que piensas, dijo finalmente, pero su voz carecía de convicción. María sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Qué no es lo que pienso? Me has mentido. ¿Has estado con ella, con Julieta? La rabia y el dolor se entrelazaban en su pecho, creando un torbellino de emociones. María, no tengo una relación con ella, intentó defenderse Joaquín. Es solo trabajo. A veces las cosas se complican y tú no estás aquí. He estado solo. Las palabras resonaron en su mente como un eco desgarrador. María sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. ¿Era esto lo que había sido su matrimonio? ¿Un juego de deshonestidad y soledad? ¿Así que ahora la culpa es mía? Su voz temblaba, no solo por la rabia, sino también por la tristeza abrumadora. Joaquín no respondió, y el silencio se hizo más pesado. María miró por la ventana, viendo cómo la vida continuaba, ajena a su dolor. La verdad que había estado ocultando había brotado, y con ella, una sensación de liberación. Sin embargo, esa liberación también venía acompañada de un profundo vacío. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Joaquín finalmente, su voz ahora más suave, más vulnerable. María cerró los ojos, sintiendo que las lágrimas se acumulaban. Quiero saber la verdad. Necesito saber si hay algo más. No puedo seguir viviendo en esta mentira. La lucha interna que había enfrentado durante años ahora estallaba con una intensidad que la dejaba sin aliento. Te lo prometo, no hay nada más. Solo, estoy confundido, confesó él, y por un breve instante, María vio una chispa de sinceridad en sus ojos. Pero el daño estaba hecho, y la traición era un veneno que había impregnado su relación. Con un profundo suspiro, María sintió que la tristeza la inundaba. ¿Cómo puede alguien a quien amé tanto hacerme esto? La pregunta quedó suspendida en el aire, un reflejo de su corazón roto. La revelación de la verdad la había liberado, pero también la había dejado despojada de las ilusiones que había construido. A medida que salían del café, María sabía que su vida jamás volvería a ser la misma. La verdad, aunque dolorosa, la impulsaba hacia una nueva realidad, una en la que debía enfrentar no solo la traición de su esposo, sino también su propio camino hacia la redención. Las sombras que la habían seguido durante tanto tiempo comenzaban a disiparse, y en su interior, una pequeña luz de determinación comenzó a brillar, dispuesta a luchar por lo que era justo.
El enfrentamiento. La noche había caído, y la ciudad brillaba con luces que parecían burlarse de su dolor. María regresó a casa con una mezcla de sentimientos que la consumían. Las palabras de Joaquín aún resonaban en su mente, y la verdad revelada no hacía más que agrandar el vacío en su corazón. Era hora de enfrentar no solo a su esposo, sino también a la otra mujer, Julieta. Se sentó en la sala, rodeada de sombras, mientras pensaba en cómo había llegado a este punto. Las imágenes de su vida juntos pasaban por su mente como un viejo carrete de película, los buenos momentos, las risas, los sueños compartidos. Pero todo eso se había desvanecido, y ahora la traición era un hecho irrefutable. En medio de sus pensamientos, su teléfono sonó, interrumpiendo el silencio. Era un mensaje de Julieta. «Podemos hablar. Necesito explicarte algunas cosas». El corazón de María se detuvo por un instante. No podía permitir que la angustia la dominara. Julieta había sido una intrusa en su vida, y ahora estaba dispuesta a hablar. Sin pensarlo dos veces, María respondió: «Sí, hablemos. Quiero que vengas a casa». La espera fue agonizante. Cada segundo parecía una eternidad mientras se preparaba para lo que estaba por venir. Se miró en el espejo y vio una mujer decidida, pero también vulnerable. Su reflejo mostraba una mezcla de rabia y tristeza, pero en el fondo había una chispa de determinación que no podía ignorar. Finalmente, escuchó el timbre de la puerta. Julieta llegó vestida con una blusa blanca que resaltaba su figura delgada, con el cabello perfectamente peinado y una sonrisa que, en ese momento, le pareció burlona a María. «Gracias por aceptarme», dijo Julieta con una voz suave, como si nada hubiera pasado. «Entraste en mi vida sin invitación», respondió María, sin perder tiempo. «Así que, ¿por qué no dejas de actuar como si fueras inocente y me cuentas la verdad?» Julieta pareció desconcertada por la franqueza de María, pero rápidamente recuperó la compostura. «No vine aquí para pelear, María. Solo quiero aclarar algunas cosas». «¿Aclarar? ¿Aclarar qué? ¿Cómo fue que empezaste a salir con mi esposo mientras yo estaba aquí, intentando construir un hogar?» La ira ardía en su pecho, y su voz se elevó mientras hablaba. «Lo que tienes que entender es que no fue así», Julieta intentó defenderse. «Joaquín y yo, solo éramos amigos al principio. Nunca quise que esto pasara, pero él me necesitaba». «¿Él te necesitaba?» María rió con amargura. «¿Y tú pensabas que eso justificaba traicionar a su esposa?» «Esto no es solo un juego, Julieta. Son vidas reales. Y mientras tú te escondías en su oficina, yo me quedaba despierta esperando su regreso». El silencio llenó la habitación. Julieta bajó la mirada, y María sintió un atisbo de triunfo. Pero también había una profunda tristeza en su corazón. Su vida había sido invadida, y todo lo que había construido estaba en peligro. «Quiero saber qué le prometiste», continuó María, sus ojos fijos en Julieta. «¿Qué le ofreciste para que se alejara de mí?» Julieta respiró hondo, como si buscara las palabras correctas. No fue así. Joaquín estaba confundido. Tenía problemas en el trabajo y no sabía cómo lidiar con ello. Yo solo estaba ahí para apoyarlo. ¿Apoyarlo? ¿Y eso incluye ser su amante? La furia de María era palpable, y cada palabra que pronunciaba se sentía como una daga. «Yo no quise esto, María», Julieta murmuró, su voz temblando. «No es como si hubiera planeado lastimarte. Me gustaba Joaquín, sí, pero no era mi intención romper tu matrimonio». María sintió que una ola de emociones la abrumaba. «No importa lo que te digas a ti misma, Julieta. Has cruzado una línea que no se puede borrar. Mi vida, mis sueños, todo está en ruinas por tu culpa». Las palabras quedaron flotando en el aire, y por un momento, ambas mujeres se miraron a los ojos, el enfrentamiento lleno de tensión. María se dio cuenta de que estaba frente a una mujer que también había sido atrapada en un juego del que no podía escapar. Pero eso no la eximía de la responsabilidad. «Quiero que te alejes de mi vida», dijo María, con la voz firme. «Y más importante, quiero que le digas a Joaquín que no quiero volver a verlo. Necesito recuperar el control sobre mi vida». Julieta asintió,
La arrogancia que había mostrado anteriormente se desvaneció. Lo siento, María. No era mi intención causarte dolor. Con esas palabras, María sintió que la presión en su pecho comenzaba a aliviarse. Era el cierre que necesitaba, aunque no borraría la traición. Julieta se dio la vuelta y salió, dejando a María sola en la habitación, rodeada de ecos de un pasado que ya no existía. Mientras se quedaba sola, María sintió que un nuevo capítulo se abría ante ella. El enfrentamiento había sido un paso necesario en su camino hacia la sanación. Aunque las sombras aún la acechaban, había una luz emergiendo a través de ellas. Era el momento de reconstruir su vida, de redescubrirse y, tal vez, encontrar una forma de perdonar, no solo a los demás, sino también a sí misma. Mientras se sentaba en el sillón, su corazón comenzaba a latir con una mezcla de adrenalina y determinación. Aunque el camino por delante estaría lleno de desafíos, María estaba lista para enfrentarlos. Era hora de dejar atrás la oscuridad y abrazar la luz. La alianza inesperada. Después del enfrentamiento con Julieta, María sintió que su vida se movía en una dirección nueva, pero la confusión y el dolor seguían presentes. A pesar de que había logrado enfrentar a su rival, la sombra de Joaquín aún la perseguía. La traición no solo había destrozado su matrimonio, sino que también había puesto en entredicho su propia identidad. Se sentía perdida, como si una parte de ella hubiera desaparecido con la revelación de la infidelidad. Pasaron varios días en los que María se sumió en una profunda reflexión. Decidió que, para sanar y seguir adelante, necesitaba rodearse de personas que realmente la apoyaran. Fue en ese momento que recibió un mensaje de una antigua amiga de la universidad, Valeria, a quien no había visto en años. ¿Te gustaría tomar un café? Creo que necesitamos ponernos al día. María se sintió intrigada. Valeria siempre había sido una persona fuerte y decidida, alguien que no se dejaba intimidar por nada. Aceptó la invitación y acordaron encontrarse en una pequeña cafetería del centro. Cuando llegó, Valeria ya estaba allí, sentada en una mesa junto a la ventana. Su rostro iluminó con una sonrisa al ver a María. ¡Qué bueno verte! Has estado en mis pensamientos. ¿Cómo has estado? La conversación fluyó fácilmente entre ellas, y María se dio cuenta de cuánto había extrañado esa conexión. Sin embargo, a medida que hablaban, la sombra de sus problemas se cernía sobre ella, y no podía evitar mencionarlos. Últimamente ha sido difícil. Mi vida se ha vuelto un torbellino, y no sé cómo salir de esto. Valeria inclinó la cabeza, escuchando con atención. Cuéntame todo. No tienes que pasar por esto sola. La amabilidad de su amiga le dio a María la valentía para abrirse completamente. Mientras compartía su historia, Valeria la miró con comprensión. Entiendo lo que estás sintiendo. No puedo imaginar lo doloroso que debe ser, pero quizás sea el momento de tomar el control de tu vida. No dejes que esta experiencia te defina. María sintió que su corazón se aligeraba con cada palabra. Era justo lo que necesitaba escuchar. A veces siento que no sé quién soy sin Joaquín. Él ha estado en mi vida tanto tiempo que me ha hecho dudar de mí misma. Valeria le sonrió con simpatía. Eres mucho más que eso. Tienes una fortaleza interior que ni siquiera te das cuenta. Quizás deberías enfocarte en redescubrirte a ti misma. Hay tanto que aún puedes hacer. Fue entonces que Valeria compartió una idea que sorprendió a María. ¿Qué te parecería unir fuerzas? Podríamos abrir un negocio juntas. Siempre has tenido un talento increíble para la organización de eventos, y yo tengo experiencia en marketing. Juntas podríamos hacer algo grandioso. La propuesta la tomó por sorpresa. Abrir un negocio parecía un sueño distante, pero al mismo tiempo, la idea encendió una chispa de emoción en su corazón. ¿Realmente crees que podemos hacerlo? Por supuesto. ¿Por qué no? Este puede ser el comienzo de algo nuevo para las dos. Necesitamos enfocarnos en nuestros sueños y no dejar que el pasado nos consuma. María sintió que la posibilidad de un nuevo comienzo comenzaba a tomar forma. La idea de construir algo juntas le dio una nueva perspectiva, un sentido de propósito que había estado ausente en su vida. Me encantaría. Necesito un cambio, y creo que esto podría ser exactamente lo que necesito.
Las dos amigas comenzaron a planificar su nuevo emprendimiento, dedicando horas a discutir ideas, estrategias y detalles logísticos. Con cada reunión, María sentía que el peso de la traición empezaba a levantarse. Se dio cuenta de que la vida no se trataba solo de lo que había perdido, sino de las nuevas oportunidades que estaban por venir. Mientras trabajaban juntas, la relación entre Valeria y María se profundizaba. Se convertían en aliadas en una lucha personal, y cada día se sentía más fuerte. La vida, aunque complicada, comenzaba a tener un brillo renovado. La combinación de sus talentos era poderosa, y su amistad se convirtió en un refugio en medio de la tormenta. Una noche, mientras revisaban un esquema de trabajo, Valeria dijo: "Recuerda, este es nuestro momento. Lo que nos ha pasado en el pasado no nos define. Somos más fuertes de lo que creemos". María sonrió, sintiendo una oleada de gratitud por tener a Valeria a su lado. "Nunca pensé que podría encontrar una luz en medio de tanta oscuridad. Gracias por estar aquí". A medida que pasaban las semanas, el proyecto se convertía en una forma de sanación. Con cada pequeño logro, María se sentía más segura de sí misma. Aunque la herida de la traición todavía dolía, comenzó a comprender que había vida después de Joaquín, y esa vida estaba llena de promesas y nuevas oportunidades. Sin embargo, a medida que avanzaban, Julieta no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. La sombra de su presencia aún acechaba en la vida de María. Pero esta vez, María no estaba sola. Tenía a Valeria, y juntas estaban listas para enfrentar cualquier desafío que se presentara en su camino. La alianza inesperada había traído a María un nuevo propósito, una nueva vida, y ahora, armada con su fuerza renovada, estaba lista para hacer frente a lo que sea que el destino le tenía reservado. El reloj avanza. El tiempo se había convertido en un enemigo y un aliado para María. Cada día que pasaba desde el descubrimiento de la traición de Joaquín y Julieta, la ansiedad crecía en su pecho. A pesar de haber dado un paso importante hacia la justicia, la sensación de urgencia no la abandonaba. Sabía que el juicio se acercaba y con él, la oportunidad de exponer la verdad y recuperar su vida. María miró por la ventana de su oficina, donde las luces de la ciudad parpadeaban al caer la noche. Las horas se deslizaban rápidamente, pero su mente seguía atrapada en el mismo ciclo de recuerdos y planes. Se preguntaba qué haría Joaquín para defenderse, cómo podría retorcer la narrativa en su favor. La incertidumbre la mantenía alerta, y era consciente de que no podía permitirse perder el enfoque. Una mañana, mientras se preparaba para el trabajo, recibió un mensaje inesperado. Era de Valeria: "Necesitamos hablar. He encontrado algo que podría cambiar el rumbo de todo". La advertencia de su amiga hizo que un escalofrío recorriera su espalda. Su corazón latía más rápido, y la intriga se mezcló con el miedo. Al día siguiente, se encontraron en un café tranquilo, lejos de las miradas curiosas de la ciudad. Valeria parecía más seria de lo habitual. "He estado investigando", comenzó, tomando un sorbo de su café. "Y he descubierto que Joaquín tiene un respaldo más sólido de lo que pensamos. No solo tiene conexiones, sino que también hay pruebas que podrían jugar a su favor". María frunció el ceño. "¿A qué te refieres? ¿Qué tipo de pruebas?". "Documentos, transacciones, registros que podrían mostrar que sus acciones eran parte de un plan más grande y que tú eras la responsable de lo que salió mal. Está preparando su defensa, y si no actuamos rápido, podría salir bien parado", explicó Valeria, apretando los labios. La desesperación se apoderó de María. Había dedicado su vida a luchar contra la corrupción y la manipulación de Joaquín, y ahora él estaba usando esa misma manipulación en su beneficio. El reloj avanzaba, y cada segundo que pasaba era crucial. "Necesitamos conseguir evidencia concreta que demuestre su culpabilidad", dijo María, su voz llena de determinación. "No podemos permitir que su versión de la historia prevalezca. Esta es nuestra oportunidad para desenmascararlo". Valeria asintió, y juntas comenzaron a trazar un plan. Sabían que Joaquín tenía una red de contactos influyentes, pero también conocían a personas que podían ayudarles a exponer la verdad. A través de su red de antiguos compañeros, decidieron buscar testimonios que respaldaran las acusaciones contra Joaquín. Las semanas pasaron rápidamente mientras María y Valeria se sumergían en su investigación.
Cada día era una carrera contra el tiempo, y a medida que el juicio se acercaba, también lo hacía el peligro. Había amenazas en el aire, sombras de personas que no querían que la verdad saliera a la luz. En una de sus reuniones, María sintió que algo no estaba bien. El ambiente a su alrededor era tenso, y la sensación de que alguien los estaba observando la inquietaba. Decidieron tomar precauciones adicionales. No podemos permitir que nos detengan. Este es nuestro momento, le dijo María a Valeria mientras revisaban los documentos que habían recopilado. Sin embargo, esa misma noche, mientras regresaba a casa, María sintió que alguien la seguía. Miró por encima del hombro, pero las calles estaban desiertas. Aumentó el paso, su corazón latía descontroladamente. El reloj avanzaba, y cada segundo se sentía como una eternidad. Al llegar a su edificio, se detuvo en la entrada y miró a su alrededor. La paranoia la envolvía, pero no podía rendirse. Tenía que ser fuerte. A pesar del miedo que la acechaba, sabía que no podía permitir que Joaquín y Julieta se salieran con la suya. Su vida y su futuro dependían de eso. En la seguridad de su hogar, María se sentó en la oscuridad y reflexionó sobre el camino que había recorrido. Había enfrentado a sus demonios, pero ahora enfrentaba a un enemigo que no podía subestimar. El tiempo continuaba avanzando, pero no podía rendirse. Había un fuego dentro de ella que la impulsaba hacia adelante, y sabía que debía luchar por su verdad. Con determinación, se levantó y se dirigió a su escritorio. A pesar de la ansiedad, la claridad comenzaba a formarse en su mente. El reloj seguía avanzando, pero estaba decidida a hacer que cada segundo contara. No solo por ella, sino por todos los que habían sido afectados por la traición de Joaquín. Era hora de tomar el control de su destino y asegurarse de que la justicia prevaleciera. Plegarias y sacrificios. La vida de María había tomado un rumbo inesperado, y mientras se adentraba más en su nuevo negocio con Valeria, se dio cuenta de que la sombra de su pasado aún la seguía. Las traiciones, el dolor y las dudas persistían, pero había algo diferente en ella. La determinación de reconstruir su vida la había llevado a explorar nuevas facetas de sí misma, pero a menudo, ese viaje de sanación requería más sacrificios de los que había anticipado. Una noche, después de un largo día de trabajo, María se sentó en el balcón de su apartamento, mirando las estrellas. La brisa fresca la envolvía, y la calma de la noche le proporcionaba un momento de reflexión. Se dio cuenta de que la vida a veces parecía un juego cruel, donde las decisiones que tomamos pueden cambiar todo en un abrir y cerrar de ojos. Cerró los ojos y comenzó a murmurar una plegaria. No era solo un pedido a un poder superior, sino una súplica para encontrar la claridad y la fuerza que necesitaba. Dame la fortaleza para seguir adelante, para dejar atrás el dolor y construir algo nuevo. Ayúdame a encontrar la paz en medio de la tormenta. Mientras su voz se desvanecía en la noche, sintió un ligero alivio. Sin embargo, no podía escapar de la realidad de que el sacrificio personal era parte del proceso. Valeria había sido una aliada increíble, pero su propio camino hacia la sanación había exigido que se enfrentara a sus propios demonios. Había dejado atrás amistades que antes consideraba esenciales, y la conexión con Joaquín se desvanecía en el aire como un susurro lejano. Un par de días después, mientras María y Valeria discutían sobre una nueva campaña publicitaria en la oficina, el teléfono de María sonó. Era un mensaje de Joaquín. ¿Podemos hablar? Necesito explicarte algunas cosas. El corazón de María latía con fuerza al ver su nombre. Todo en ella le decía que debía ignorar el mensaje, pero la curiosidad y la necesidad de cerrar esa puerta la llevaron a responder, no tengo nada que decirte. Esa noche, mientras trataba de concentrarse en el trabajo, el recuerdo de su vida con Joaquín la acechaba. La mezcla de amor, traición y dolor le dejó una cicatriz que aún no sanaba. Sabía que debía dejarlo atrás, pero la parte más difícil era saber que él seguía buscando una forma de volver a entrar en su vida. Fue entonces cuando decidió que debía enfrentar la situación de una vez por todas. Se lo comentó a Valeria, quien la apoyó incondicionalmente. No tienes que lidiar con esto sola. Estoy contigo en cada paso del camino. Juntas, planearon una reunión donde María podría finalmente expresar todo lo que sentía. Cuando llegó el día del encuentro, María se sintió nerviosa. Estaba lista para enfrentarse a su pasado,
pero la incertidumbre seguía presente. Se encontraron en un café que solían frecuentar, un lugar que había estado lleno de recuerdos felices. Al entrar, sus ojos se encontraron con Joaquín, quien le esperaba en una mesa apartada, con una expresión seria que le hizo cuestionar si realmente había cambiado. «Gracias por venir», dijo Joaquín, con un tono que parecía más una súplica que una afirmación. «Sé que esto es difícil, pero necesito que me escuches». María respiró hondo y se sentó frente a él, sintiendo que el peso de la traición caía sobre sus hombros una vez más. «No estoy aquí para discutir, Joaquín. Solo quiero entender por qué». Él se inclinó hacia adelante, sus ojos mostrando una mezcla de culpa y arrepentimiento. «No sé cómo dejarlo todo atrás. La presión del trabajo me volvió a alguien que no soy. Cuando conocí a Julieta, pensé que solo era una amiga, pero no vi venir lo que pasó. Estoy profundamente arrepentido por haberte lastimado». Las palabras de Joaquín resonaron en su mente, pero María sabía que no podían cambiar la realidad. «Tus acciones tienen consecuencias. Pensé que me conocías, que éramos un equipo. Ahora, me doy cuenta de que fui la última en enterarme de la verdad. Quiero volver a intentarlo», dijo Joaquín, extendiendo su mano hacia ella. «Te extraño. Te necesito». María sintió una ola de emoción, pero en el fondo, sabía que no podía permitir que su deseo de amor la hiciera retroceder. «No puedo volver a lo que era. Debo pensar en mi bienestar, en mi futuro. He estado haciendo cambios en mi vida, y no puedo arriesgarme a que me lastimen de nuevo». El silencio se instaló entre ellos, pesado y tenso. Joaquín parecía entender la determinación en sus palabras, pero no quería rendirse. «¿Hay alguna manera de que puedas perdonarme? Quiero demostrarte que he cambiado». María miró a los ojos de Joaquín y vio a un hombre que había amado, pero también al hombre que le había causado un dolor profundo. «Perdonarte no es algo que sucederá de la noche a la mañana. Necesito tiempo y espacio para encontrarme a mí misma sin tu influencia». Las palabras se sintieron como una liberación. Aunque el sacrificio de dejar atrás lo que habían construido juntos era doloroso, sabía que era necesario. Joaquín asintió lentamente, comprendiendo que su tiempo había llegado a su fin. «Está bien», dijo él, con tristeza en su voz. «Lo entiendo. Solo quiero que sepas que siempre estaré aquí si decides regresar». María salió del café sintiendo que un peso se había levantado de sus hombros. Había tomado una decisión, una que requería valentía y sacrificio. Pero también era un paso hacia la libertad. En su corazón, sabía que, aunque la vida a menudo exige sacrificios, también ofrece oportunidades para renacer. En ese momento, mientras caminaba por la calle iluminada por la luna, María sintió que había hecho lo correcto. Había encontrado su voz y reafirmado su decisión de no dejar que las sombras del pasado la definieran. Con cada paso, se acercaba más a la luz, hacia el nuevo capítulo que estaba a punto de escribir en su vida. Las plegarias y sacrificios que había hecho no eran en vano, estaban allanando el camino para su resurgimiento. En la caída del imperio. El viento soplaba fuerte en la ciudad, trayendo consigo un aire de cambio y tensión. Mientras María continuaba avanzando en su nuevo camino, el imperio que Joaquín había construido estaba al borde del colapso. La traición de Julieta y las decisiones poco éticas que habían tomado juntos comenzaban a salir a la luz. Y la presión aumentaba a medida que las sombras del escándalo amenazaban con devorar todo lo que Joaquín había trabajado. Una mañana, mientras María revisaba los detalles de una próxima gala de inauguración para su negocio con Valeria, su teléfono sonó con un mensaje inesperado de una fuente anónima. «¿Te gustaría saber más sobre Julieta y Joaquín? Hay secretos que no están listos para salir». Intrigada, María no pudo evitar sentir un escalofrío recorrer su espalda. El mensaje era vago, pero había algo en el que despertó su curiosidad. ¿Qué secretos ocultos estaban detrás de la fachada de éxito que Joaquín había construido? Decidió que necesitaba respuestas y contactó a Valeria para compartir la información. «Esto podría ser la clave para entender lo que realmente sucedió», le dijo María, su voz llena de determinación. «Si podemos reunir pruebas sobre las actividades ilegales de Joaquín y Julieta, tal vez podamos hacer que la verdad salga a la luz». Valeria asintió, entendiendo la gravedad de la situación.
No podemos dejar que esto se convierta en un juego personal, pero si hay una manera de exponer su corrupción, podría ser un paso hacia la justicia. Vamos a investigar. A medida que las dos amigas se adentraban en la investigación, se encontraron con una serie de detalles que confirmaron sus sospechas. Julieta había estado involucrada en la manipulación de informes financieros y en el desvío de fondos de la empresa. Joaquín, en su ambición por crecer y tener éxito, había ignorado las señales de advertencia y había permitido que su mundo se desmoronara alrededor de él. Mientras tanto, el clima en la oficina de Joaquín se volvía cada vez más tenso. Los empleados comenzaron a murmurar sobre la desaparición de fondos y la irregularidad en las cuentas. La presión del consejo directivo se sentía en el aire, y la confianza en Joaquín como líder estaba en caída libre. La noticia de la relación entre Julieta y Joaquín se había esparcido como un reguero de pólvora, y la reputación de la empresa se tambaleaba al borde del abismo. María y Valeria continuaron reuniendo pruebas, con cada nuevo descubrimiento sintiendo que su venganza se estaba volviendo más palpable. Un día, mientras revisaban algunos documentos en línea, encontraron un informe confidencial que revelaba transacciones fraudulentas firmadas por Joaquín. La evidencia era contundente, y el corazón de María latía con fuerza al darse cuenta de que esto podría ser la pieza clave que necesitaban. «Esto es increíble», exclamó Valeria, señalando el documento en la pantalla. «Si logramos que esto llegue a las manos adecuadas, Joaquín y Julieta no tendrán forma de escapar». El plan de las dos amigas comenzó a tomar forma. Decidieron llevar la información a un periodista de investigación que había expuesto escándalos similares en el pasado. Se organizaron para reunirse en un café discreto, donde podrían compartir la evidencia sin que nadie los viera. El día de la reunión, María se sintió nerviosa pero emocionada. La adrenalina corría por sus venas al pensar en el impacto que podrían tener sus acciones. Mientras se sentaban con el periodista, comenzaron a exponer los detalles sobre la corrupción en la empresa, junto con la relación ilícita de Joaquín y Julieta. El periodista tomó notas cuidadosamente, su expresión mostraba interés y determinación. Esto podría ser un gran escándalo. Si todo es cierto, la historia tendrá repercusiones significativas. Esto no solo afectará a Joaquín y Julieta, sino también a la empresa y a todos los involucrados. Con cada palabra que intercambiaban, María sentía que finalmente estaba recuperando el control de su vida. La caída del imperio que Joaquín había construido parecía inevitable. Sabía que no era solo una cuestión de venganza, sino una oportunidad para hacer justicia y dar voz a aquellos que habían sido manipulados. Al día siguiente, el artículo salió a la luz, y las reacciones fueron inmediatas. La noticia de la corrupción en la empresa se esparció rápidamente, y el nombre de Joaquín fue mencionado en cada rincón de la ciudad. Los medios de comunicación cubrieron el escándalo, y la presión se intensificó en la junta directiva. La caída del imperio de Joaquín estaba en marcha, y no había vuelta atrás. Mientras tanto, María observaba todo desde una distancia segura. Aunque sentía una mezcla de satisfacción y tristeza al ver a Joaquín y Julieta caer, sabía que esto era parte del proceso de sanación. La traición había dejado cicatrices, pero también había despertado en ella una fortaleza que nunca había conocido. En medio de la tormenta, María decidió concentrarse en lo que realmente importaba, su negocio y su amistad con Valeria. Se dieron cuenta de que este capítulo oscuro en sus vidas no era el final, sino un nuevo comienzo. Las luces del futuro brillaban más intensamente que nunca, y estaban decididas a construir algo hermoso a partir de las cenizas de sus pasados. A medida que Joaquín enfrentaba la reacción de la sociedad, María finalmente sintió que había tomado la decisión correcta. Había encontrado su voz, y aunque el camino hacia adelante estaba lleno de incertidumbres, también estaba lleno de promesas. La caída del imperio de Joaquín era solo el comienzo de su propia ascensión hacia una vida más plena y significativa. La noche del juicio. La tensión en la ciudad era palpable mientras se acercaba la fecha del juicio contra Joaquín y Julieta. Las calles estaban llenas de rumores, y los medios de comunicación cubrían cada detalle del escándalo. María había seguido cada paso del proceso, y aunque sentía una mezcla de emociones, sabía que este era el cierre que había estado esperando. Esa noche, el tribunal estaba lleno. Los asistentes llenaban las gradas, ansiosos por escuchar las acusaciones que se habían vuelto tema de conversación en toda la ciudad.
María se sentó en una de las primeras filas, junto a Valeria, ambas con una mezcla de nervios y anticipación. La atmósfera estaba cargada de energía, y la presión aumentaba a medida que el juicio se acercaba. El juez entró al recinto, y el murmullo de la multitud se apagó de inmediato. Joaquín, con su habitual porte, entró al tribunal acompañado de su abogado, con la mirada fija al frente, como si el peso del mundo no lo afectara. Julieta, por otro lado, parecía visiblemente nerviosa. Su rostro pálido delataba su ansiedad. María observó cómo los dos se sentaban en la mesa de los acusados, sintiendo que cada segundo que pasaba la llevaba más cerca de la justicia. El fiscal comenzó a exponer el caso. Con voz firme, presentó las pruebas recopiladas por María y Valeria, así como los testimonios de empleados que habían estado bajo la sombra de la corrupción de Joaquín. Este no es solo un caso de fraude, es una historia de manipulación, traición y deslealtad, dijo el fiscal, dirigiéndose al jurado. Estos hombres y mujeres que aquí están han sido engañados por el mismo líder que debió protegerlos. Mientras escuchaba las palabras del fiscal, María sintió como su corazón latía con fuerza. Había llegado a este punto a través de una serie de decisiones difíciles y sacrificios, pero cada paso la había llevado a este momento de verdad. Recordó sus plegarias y la lucha que había enfrentado para dejar atrás el dolor. La defensa de Joaquín fue fría y calculada. Su abogado argumentó que las acusaciones eran infundadas y que el fiscal estaba manipulando los hechos para crear una narrativa que favoreciera a su cliente. Sin embargo, el testimonio de Valeria fue crucial. Cuando subió al estrado, su voz resonó en el tribunal, y todos los ojos estaban sobre ella. Trabajé junto a Joaquín durante años, comenzó Valeria. Al principio, creí en su visión y en su liderazgo. Pero con el tiempo, me di cuenta de que estaba siendo parte de un sistema corrupto. La relación con Julieta no fue solo un romance, fue un abuso de poder que afectó a muchos de nosotros. Sus palabras resonaron en la sala, y María vio cómo los miembros del jurado comenzaban a tomar notas. A medida que el juicio avanzaba, más testigos pasaron por el estrado, y las pruebas continuaban acumulándose. El sentimiento de injusticia se iba apoderando de todos en la sala, y María sabía que Joaquín no podía escapar de la verdad. Las miradas de los asistentes se dirigían a él, y era evidente que la opinión pública estaba en su contra. La noche se alargó, y el jurado se retiró a deliberar. María y Valeria se sentaron en la sala de espera, el silencio pesado entre ellas. ¿Qué crees que decidirán?, preguntó Valeria, nerviosa. No lo sé, respondió María, sintiéndose abrumada. Solo espero que hagan lo correcto. Necesito que esto termine para poder seguir adelante. Después de lo que pareció una eternidad, el jurado regresó. El juez llamó al orden y se escuchó el silencio en la sala. El corazón de María latía con fuerza mientras escuchaba al jurado pronunciar el veredicto. En el caso del Estado contra Joaquín Martínez y Julieta Salazar, ¿cómo se declara el jurado? Y culpables, resonó la voz del portavoz del jurado, y el murmullo se convirtió en un grito de incredulidad y asombro en la sala. María sintió una mezcla de alivio y emoción. La culpa de Joaquín y Julieta había sido expuesta, y su imperio de mentiras había caído. Julieta comenzó a llorar, y Joaquín mantuvo su mirada hacia abajo, incapaz de enfrentar el destino que lo aguardaba. El juez dictó la sentencia, y la voz de María se rompió con la emoción mientras escuchaba cómo Joaquín y Julieta eran condenados a varios años de prisión y a pagar una multa significativa. Aunque la justicia no podía borrar el dolor que había causado su traición, se ofrecía a María la oportunidad de cerrar un capítulo doloroso de su vida. Cuando salió del tribunal, el aire fresco de la noche la envolvió, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió ligera. Valeria la abrazó fuertemente, y juntas caminaron por la calle iluminada. «Lo logramos», dijo Valeria, con una sonrisa radiante. «Sí», respondió María, con lágrimas en los ojos. «Finalmente, hemos recuperado nuestras vidas». A medida que se alejaban del edificio del tribunal, María sintió que había dejado atrás las sombras de su pasado. Había aprendido que la verdad siempre sale a la luz, y que, aunque la vida podía ser dura, el amor propio y la amistad podían guiarnos hacia la luz. Esa noche, mientras las estrellas brillaban en el cielo, María hizo una promesa silenciosa: seguiría adelante con fuerza, siempre dispuesta a enfrentar lo que viniera. El juicio había terminado,
pero su vida apenas comenzaba. Y con cada paso que daba, se acercaba más a la luz que siempre había deseado. La última plegaria. La vida de María había cambiado drásticamente desde el juicio. Con Joaquín y Julieta enfrentando sus consecuencias tras las rejas, María finalmente se sentía libre. La pesada carga que había llevado durante tanto tiempo había desaparecido, y un nuevo amanecer se dibujaba en su horizonte. Sin embargo, la cicatriz emocional que había dejado la traición seguía presente, recordándole la lucha que había atravesado. Esa noche, después de un largo día de trabajo en su negocio, María decidió buscar un lugar donde pudiera reflexionar y encontrar la paz que tanto anhelaba. Salió a caminar por un parque cercano, donde la brisa fresca acariciaba su rostro y el susurro de las hojas le ofrecía consuelo. El cielo estrellado brillaba sobre ella, y en ese momento, sintió la necesidad de hacer una última plegaria. Se detuvo en un pequeño claro, rodeada de árboles altos y un silencio reconfortante. Con los ojos cerrados, inhaló profundamente, dejando que los recuerdos fluyeran por su mente. Recordó el dolor, la traición y las noches en las que se había sentido completamente sola. Pero también recordó las amistades que había formado, la fortaleza que había encontrado dentro de sí misma y las decisiones que la habían llevado a este momento de sanación. «Quiero dar gracias», comenzó María en voz baja, sintiendo la emoción inundar su ser. «Gracias por las lecciones que he aprendido. Por cada lágrima que derramé, por cada miedo que enfrenté. Gracias por las personas que se quedaron a mi lado y por las que se fueron, todas han sido parte de mi viaje». A medida que continuaba hablando, una sensación de liberación la invadió. «He aprendido que el perdón no significa olvidar, sino liberar el peso del rencor que llevaba. Perdono a Joaquín y Julieta por el dolor que causaron, no porque lo merezcan, sino porque merezco paz». Las palabras fluyeron de su corazón, llenas de sinceridad y amor propio. «Pido fortaleza para enfrentar los desafíos que vendrán. Estoy lista para seguir adelante, para construir una vida llena de luz y amor, lejos de las sombras del pasado». Un brillo suave apareció en el cielo, como si las estrellas mismas estuvieran escuchando su plegaria. María sintió una oleada de paz, como si el universo estuviera abrazándola y validando su dolor y su crecimiento. Abrió los ojos y observó cómo la luna iluminaba el parque, creando un ambiente casi mágico. Esa noche, mientras regresaba a casa, María comprendió que había tomado una decisión importante. La traición de Joaquín y Julieta había sido dolorosa, pero también la había llevado a descubrir su verdadera fortaleza y el valor de la autenticidad. Estaba lista para crear una vida que reflejara sus deseos y sueños, y sabía que no estaba sola. Días después, organizó una reunión con sus amigos más cercanos para celebrar su nuevo comienzo. Valeria, con su inquebrantable apoyo, había estado a su lado en cada paso del camino. El ambiente era festivo, lleno de risas y alegría. Mientras brindaban por el futuro, María miró a su alrededor y se sintió profundamente agradecida por el amor que la rodeaba. En ese momento, se dio cuenta de que su historia no había terminado, sino que apenas estaba comenzando. Las experiencias que había vivido se convirtieron en su fuerza, y estaba decidida a aprovechar cada oportunidad que se le presentara. La vida estaba llena de sorpresas, y estaba lista para abrazarlas todas. La última plegaria que había hecho no era solo un adiós a lo que había sido, sino un saludo a lo que estaba por venir. Con una sonrisa en el rostro y el corazón ligero, María se sintió lista para enfrentar el futuro. El camino hacia la luz sería largo y a veces incierto, pero sabía que, con cada paso, se acercaría más a la vida que siempre había deseado. Y así, mientras el eco de su plegaria resonaba en su corazón, María se comprometió a vivir con valentía, amor y la certeza de que la oscuridad no podía prevalecer sobre la luz. Su viaje había sido una montaña rusa de emociones, pero al final, había encontrado su propósito, y estaba lista para vivirlo plenamente. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. Nos vemos en el próximo video.